Defensoría del Pueblo exhorta al gobierno para declarar como públicas a las unidades de cuidados intensivos de hospitales privados. Los costos por UCI alcanzarían los $3.500 diarios. Persisten largas filas para vacunar a adultos mayores en colegios de la capital. Autoridades aseguran que las aglomeraciones se generan por personas sin cita previa. Transportistas interprovinciales anuncian paralización de actividades este lunes en rechazo a la tarifa de combustibles y pérdidas económicas producto de la pandemia. Raúl Castro renuncia a la jefatura del Partido Comunista Cubano. El presidente Miguel Díaz-Canel asumiría el cargo. Nuevo video revela cómo un policía asesina a un adolescente latino en Estados Unidos. Ciudadanos protestaron para exigir justicia. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Familiares de pacientes críticos con coronavirus denuncian excesivos costos en los hospitales y clínicas privadas. La Defensoría del Pueblo asegura que ha recibido denuncias donde se piden $20.000 como garantía para ingresar a una unidad de cuidados intensivos, por lo que solicitan al Gobierno Nacional se regulen las tarifas. La pandemia ha dejado ver el rostro de la muerte, del pesar y del llanto. Muchos ilusoriamente consideran que vamos de salida. Sin embargo, para otros la pesadilla acaba de iniciar. Como es el caso de la madre de Iván, quien se agravó pocos días después de haberse infectado de COVID-19 y ante la saturación de los hospitales públicos tuvieron la intención de ingresarla a una clínica privada. Pero aquí le pidieron una garantía que no pudo conseguir. Hemos intentado buscar en casas privadas y que me vengan a solicitar garantías de $25.000, $30.000 y pagar $3.000, $3.200, $3.500 diarios. Es una cosa que inalcanzable. Hoy la madre de Iván está ingresada en el hospital IES Quito Sur. Dice ha recibido las atenciones, pero aún así no ha mejorado, pues necesita una cama en la unidad de cuidados intensivos, pero están agotadas. Necesita UCI y no hay. Y lo más desgarrador es ver cómo sufre, mamá, cómo sufre. Pero Iván no es el único. Al exterior de los hospitales públicos hay decenas de personas quienes tienen a sus familiares en estado crítico y dinero para ingresarlos a una clínica privada no hay. A tener fe, es lo único que no se pierde. Es ante esta crítica situación que la Defensoría del Pueblo emite un exhorto al Gobierno Nacional, pues no están de acuerdo que clínicas y hospitales privados tengan tarifas exageradas que los pacientes no puedan cubrir. Como se trata de un tema de seguridad pública, de salud pública, es fundamental de que establezca costos mínimos a nivel del ámbito privado. El defensor afirma además que al momento no existe una entidad que regule los costos de los precios en el sector privado. ¿Quién puede atenderse o quién puede pagar esas facturas tan altas? Lamentablemente, cuando una persona fallezca por COVID, suele darse que clínicas y hospitales privados retengan como prenda al cuerpo de la persona fallecida hasta que se cancele toda la factura. Este noticiero se comunicó con los representantes de las clínicas privadas del país para abordar el tema, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. En este sentido, la Defensoría del Pueblo también se muestra preocupada ante el alto costo de las pruebas para la detección del COVID-19, por lo que esperan que el COE Nacional revise con el Ministerio de Salud los precios, para que así sean accesibles para todos. Para obtener una respuesta inmunológica efectiva. Los estudios realizados en los primeros pacientes que recibieron la vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 podrían proyectar que se necesitaría una tercera inoculación entre los 6 y 12 meses posteriores a la segunda dosis para completar una inmunización efectiva. Así lo indicó un representante de la farmacéutica norteamericana. Un escenario probable es que probablemente se necesite una tercera dosis en algún momento entre 6 y 12 meses después. A partir de ahí, habrá una revacunación, pero todo esto necesita ser confirmado. Expertos analizan que las características de mutación que ha presentado el virus y las nuevas variantes que están circulando en el ambiente podrían disminuir el porcentaje de efectividad de la fórmula y que por eso sería una alternativa viable considerar un refuerzo para fortalecer sus efectos. Estas variantes mejoraron su capacidad de entrada a las células, ¿no? Y eso ha hecho que disminuya moderadamente la eficacia de los anticuerpos.
Ahora, con las nuevas variantes, una medida bastante eficaz se espera que sería justamente el aplicar estos refuerzos, porque como dijimos, no solo recuerdan a nuestro sistema inmunológico la necesidad de mantener la guardia alta. Expresan que el refuerzo de dosis es común en el control de distintas enfermedades, con el objetivo de mantener un sistema inmunológico preparado para combatir las nuevas cepas. Eso pasa con todas las vacunas gripales, pasa con la vacuna del H1N1, que usted tiene que vacunar a las personas con alto riesgo de muerte, sobre todo una vez al año. Ambos expertos enfatizan que las vacunas protegen las consecuencias graves de la enfermedad y causan un alivio en el sistema sanitario, pero no previenen una posible infección ni transmisibilidad del virus. Justamente eso nos ofrecen las vacunas ya aprobadas hasta la fecha. Nos ofrecen una protección muy alta, de muy alto porcentaje, frente a la enfermedad grave, frente a la hospitalización, frente a la intubación, frente a la muerte. Recalcaron que el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social deben seguir puestas en marcha por la ciudadanía para evitar el aumento de nuevos casos positivos, informó Mauricio Sánchez. Largas filas de adultos mayores que buscaban vacunarse se registraron en los exteriores del Colegio Central Técnico y Benalcázar, al norte de Quito. Los inconvenientes durante esta nueva jornada se habrían generado por personas que acuden con varias horas de anticipación o sin cita previa. Desde muy temprano así lucieron los exteriores del Colegio Central Técnico al norte de Quito. Decenas de adultos mayores que buscaban recibir la vacuna hacían fila. Unos un tanto molestos, pues llevaban tiempo esperando y aseguraban que no se respetaba la hora a la que habían sido convocados. Que si le dicen media hora antes, uno cumple. Ellos no cumplen y no respetan. Hay gente que no se puede mantener ni en el sol, peor, sin ningún tipo de atención porque nadie da razón. Mientras tanto, otros esperaban pacientes su turno. Indicaban que lamentablemente muchas de las personas que hacían fila no tenían cita y esto habría generado congestión en el proceso. Que se aglomeran, que no tienen la cita y quieren entrar, entonces no están permitiendo eso, y ahí es lo que vienen los problemas. Y eso es lo que estaba la señorita funcionaria, estaba manifestando que los que tienen turno no van a ser atendidos. Entonces la policía ya les informó que las personas que no tienen la cita no les van a atender. Personal de salud también informaba que se atenderá sin turno solo a personas mayores de 90 años y en un horario determinado según lo dispuesto. Por favor, mayores de 90 años a partir de las 3 de la tarde. Mientras tanto, al interior de este recinto, quienes recibían la vacuna salían felices por su primera dosis. En esta institución se tenía programado inocular alrededor de 1,000 personas. Para mí, imagínense la ilusión de salir, de ver a mis nietos, estar con mi familia, que no les he visto todo este tiempo. Una liberación mental, física, psicológica y mucha esperanza. La vida continúa y tenemos que seguir con fe. Sí, muy rápido, muy bien, está muy bien organizado, según la hora que nos llamaron. Mismo panorama también se evidenció en el Colegio Benalcázar al norte de la ciudad. Una larga fila de adultos mayores, muchos sin cita e incluso quienes por precaución decidieron llegar con varias horas de anticipación. Porque me dijeron que ayer había habido bastante gente y no les habían atendido con el turno, sino que el que pase. Entonces por eso opté por venir ahora temprano. Hay más personas que no están en conturno y están tal vez como no bien informados y creen que van a atenderles, pero ya les están explicando que no. Está avanzando, la verdad el personal del municipio ha estado atento, nos ha visto los mensajes, ha revisado que sea la persona que es, con la cédula. En esta institución también se tenía previsto vacunar aproximadamente 1,000 adultos mayores. Una pequeña esperanza de tener una vida normal. En Quito informó Adriana Rojas. Desde hoy se procedió a vacunar contra el coronavirus a maestros de escuelas y colegios particulares y fiscales de la zona 8. Con la aplicación de la dosis se busca que estos estén preparados de forma voluntaria para la reintegración a clases en la región costa. Llegaron desde muy temprano, hicieron fila y esperaron que los dejen ingresar. Son maestros que desde este viernes 16 de abril formaron parte del plan de vacunación contra el COVID que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública. Bueno, como creo que con todas las personas con muchos nervios, pero igual estamos cumpliendo con lo que nos han indicado, ¿no? Nos llaman por algún motivo a las instalaciones para dejar alguna documentación, entonces tenemos que tener las precauciones debidas, ¿no? En el interior tuvieron que pasar por los 3 filtros
para luego recibir la primera dosis de la vacuna. Es una de las cosas que uno debe haber tenido para poder ir avanzando esto en la parte pedagógica. Es muy óptimo y saludable. Me enviaron un mensaje y aparte me llamaron. Dios permita que se dé y que esto termine pronto para continuar presencialmente. Son 32.000 docentes que pertenecen a la zona 8, que corresponde a Guayaquil, San Borondón y Durán. Ellos serán vacunados en 2 centros, en la UES de San Borondón y en la Politécnica Salesiana en el sur de Guayaquil. A nivel nacional son 215.000 educadores que forman parte del magisterio. Este proceso, asegura la ministra del ramo, es un paso para que los educadores puedan retornar progresivamente y de forma voluntaria a clases, ya que en el ciclo Costa el periodo arrancaría el próximo 7 de mayo. Aquellas familias que todavía tengan temor de enviar a sus hijos por cualquier razón, siempre pueden optar por Aprendemos Juntos en Casa o por la modalidad de educación abierta o homeschooling. Esto es un paso más adelante del sí a la educación. Nunca nos detuvimos, pero estamos dando todo tipo de protección y seguridad a nuestros docentes. Y por ello el ministerio recibe las solicitudes de los planteles que desean retornar a clases, siempre y cuando cumplan con todas las medidas de bioseguridad. En el país, hasta la fecha, se han vacunado a 274.160 personas con la primera dosis y a 183.300 de ellas con la segunda dosis, informó Carlos Julio Gurumendi. La llegada de pacientes COVID-19 al Centro de Atención Temporal Quito Solidario se ha incrementado. Al momento solo reciben a pacientes derivados de hospitales. Además, tienen déficit en ciertas medicinas. El panorama en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario es este. Hay enfermos. Los espacios se vuelven a llenar de a poco. Las camas ya están ocupadas, aunque no todas. Y es que, en base a la situación epidemiológica por la que atraviesa la capital, se ha elevado el número de enfermos aquí presentes. Al momento tenemos 50 pacientes con requerimientos leves de oxígenos. Y la situación se torna cada día más compleja, dicen, por la llegada de los enfermos. Debido a que muchos pacientes ya vienen medicados, vienen tratados, algunos bien manejados, otros mal manejados, y en los más mal manejados son pacientes que tienen mayor riesgo de complicarse. ¿Pero qué pasa en este centro? Recordemos que tenía los días contados, pues se tenía previsto su cierre el 31 de marzo, pero no fue así. El Ministerio de Salud Pública solicitó que se siga recibiendo a los dolientes, con la diferencia de que ahora solamente son los derivados de la red pública. Eso quiere decir que la persona que llegue sin ser derivada no podrá ser recibida. Netamente tenemos pacientes que vienen referidos que ya sobrepasaron la fase aguda y su índice o porcentaje de complicaciones menor. Y es que como todo ya estaba desmontado y prácticamente listo para su entrega, nuevamente se están equipando. ¿Pero qué pasa con la medicación? Al momento, para el manejo de los tipos de pacientes que tenemos, leves y moderados, no hay problema en la medicación que llega al área de intermedios. En ese punto sí, nos vemos en las mismas condiciones de los hospitales Centinela. No tenemos medicación psicotrópica, medicación pseudoanalgesia. Viviana Chávez, vocera del centro, explica que al momento carecen de ciertos sedantes. Midazolam, fentanil, rocuronium o propofol, no tenemos nada de esos medicamentos. Lo que hacemos en ese momento, si es grave y no hay una cama, es solicitar medicación a las unidades de la red, que como ustedes saben tampoco tienen, entonces se nos da una prioridad para poder referir a los pacientes. Durante el recorrido pudimos constatar, nos indican que cada vez son más los jóvenes enfermos por la pandemia. Se espera que este centro esté aperturado por algunos meses más. Informó Marilyn Jaramillo. Una nueva adenda firmada entre la Secretaría de Salud de Quito y la Universidad Católica aumentará la capacidad del municipio para contar con 13.500 pruebas de diagnóstico de COVID-19 para la capital. A su vez, los funcionarios de salud expresaron que está en marcha la adquisición de pruebas de antígenos para aumentar la capacidad de testeo. La demanda de pacientes con afecciones respiratorias en los puntos de triaje del municipio de Quito sigue siendo alta. A diario, cientos de pacientes se acercan a las brigadas médicas para ser evaluados por sus dolencias. Ante este panorama, la Secretaría de Salud anunció que se concretó la firma de una adenda con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para poder contar con 13.500 pruebas PCR. Esta universidad, con los kits de ARN que les damos, que son 13.500, coloca de su parte 13.500 kits de PCR, 13.500 hisopos con sus medios de transporte viral, todos los insumos, la infraestructura y el personal sin ningún costo.
Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, explicó que actualmente se están realizando un promedio de 400 pruebas diarias en los puntos de triaje, pero que este número se prevé aumentar con la puesta en marcha de dicho convenio, así como también la adquisición de un lote de pruebas rápidas de antígenos. Para el siguiente mes que tenemos contemplado, gracias a una colaboración internacional con Bloomberg Philanthropies, vamos a recibir en las siguientes semanas 6,000 pruebas de antígenos. Como ustedes ven, entonces estamos cubiertos por las siguientes 6 semanas, 8 semanas. Y como bien indicó nuestra secretaria de Salud, a partir de ahí esperamos ya contar con la adquisición de las pruebas de antígenos, proceso que se encuentra ahora mismo en manos de Quito Nesto. Expresó que al ser una nueva forma de testeo in situ, se ha implementado protocolos para tratar a los pacientes que resulten con casos positivos. Tiene la sensibilidad tan alta como una PCR. Nosotros empezaremos a hacer uso de estas pruebas una vez que terminemos con las 13.500 de la PUCE. Por su parte, Jimena Abarca, secretaria de Salud del municipio, también explicó que tiene previsto el plan de vacunación para la capital. Expresó que en 5 meses se prevé inmunizar a 1.6 millones de personas. Son 3.200.000 dosis, 1.600.000 personas y esperamos que podamos aplicar 20.000 vacunas diarias y mensualmente 600.000 vacunas. Dijo que ya se establecieron 21 centros de vacunación, mismos que contarán con 737 personas entre médicos y personal administrativo para abastecer la demanda ciudadana. Informó Mauricio Sánchez. Portobelo, Santa Rosa y Huaquilla son 3 cantones de la provincia del Oro que entraron nuevamente a semáforo en rojo debido al aumento de casos confirmados de coronavirus. Autoridades optaron por esta medida para así evitar que la pandemia se extienda. 3 cantones de la provincia de El Oro entraron nuevamente a semáforo en rojo debido al aumento de personas contagiadas de la COVID-19. Se trata del cantón Portobelo, Santa Rosa y Huaquillas, quienes se han visto desbordados con pacientes que presentan la sintomatología. Nuevamente ha solicitado estar en semáforo rojo, lo cual obviamente hace que las restricciones para esta población sean distintas a las que están en la mayoría de cantones de la provincia. Entonces eso va a permitir que coordinemos acciones conjuntamente con la Policía Nacional. La alarmante situación por la que atraviesa la ciudad benemérita hizo que su alcalde cree el primer banco de oxígeno. Esto debido a la alta demanda y a la especulación en los precios que conllevó a la escasez del producto. Nosotros hemos tenido en esta última semana más de 90 contagiados. En comparación de cuando inició la pandemia teníamos una relación aproximada de unos 20-25 contagiados. En la capital orense, las casas de salud como el Hospital Teófilo Dávila y del Seguro Social carecen de medicinas y sus unidades de cuidados intensivos están al 100% de su capacidad. A pesar de ello, el COE cantonal resolvió lo siguiente. Nosotros no creemos conveniente todavía cerrar la ciudad. Sin embargo, siempre vamos a tener como privilegio o tratar de privilegiar la salud y la vida. Y en ese contexto pues vamos a mantenernos atentos. La provincia de El Oro registra a la fecha 16.724 casos confirmados de coronavirus. Los fallecidos sobrepasan los 1.000. El Ministerio de Salud Pública continúa con la campaña de vacunación. Cerca de 12.000 adultos mayores ya han recibido la primera dosis. Informó Richard Ceballos. El director nacional del IES se pronunció sobre el caso de los insumos médicos quemados en el sector La Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil. La autoridad manifestó que los medicamentos no pertenecerían al inventario de la Casa de Salud mencionada en los videos. De hartas medicinas. Tras la viralización de videos de la quema de insumos médicos en el sector de La Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil, y que supuestamente pertenecerían al Hospital del Día Sur Valdivia, el director general del IES negó que estos pertenecerían a dicha casa de salud. Se pidió el informe correspondiente al gerente hospitalario, el mismo que nos informó que de todo el listado de las medicinas que se observaron no pertenecen al IES, no se encuentran en el registro del IES. Con respecto a las cajas de roxicaína, se aclaró que sí habrían formado parte del inventario, pero fueron devueltas al proveedor el 13 de octubre del año pasado tras haber caducado. Cuando los medicamentos están a punto de caducarse, se remite al proveedor para que él envíe nuevamente medicinas que estén con vigencia. Por lo tanto, esas medicinas no corresponden al IES. El director general del IES, de igual manera, informó que la institución mantiene un registro de las medicinas, para así tener un control con respecto al abastecimiento,
y evitar cualquier tipo de fugas. Se hizo un repositorio general para destinarlos a cada uno de los hospitales que requerían la utilización de los mismos. Asimismo, el director administrativo del Hospital del Sur Valdivia emitió un memorándum donde informa que los rótulos que aparecen en redes sociales no pertenecen a la unidad médica. De la misma manera, se solicita, de ser el caso, el nombre de los funcionarios que hayan participado en cualquier irregularidad para los trámites legales correspondientes. Informó Eric Zambrano. Entre nostalgia por los fallecidos y reclamos por las obras inconclusas, así se recordó este viernes en Manabí los 5 años del terremoto el 16 de abril del 2016. De esta provincia se cuestiona el uso de los recursos recaudados para la reconstrucción de las zonas devastadas. Para Jaime Macías el tiempo no ha pasado. Este viernes se cumplieron 5 años del terremoto del 2016 y él recuerda cada instante de cómo junto a sus vecinos logró rescatar a toda su familia en la ex zona cero de Manta. Su madre no sobrevivió. Tan duro para mí sacar a mami bajo el escombro con los huesos, los pies quebrados, sus manos. Quedaron 9 atrapados en mi casa. A mi mami la saqué como el número 8, que no quería morirse. Me dijo, ayúdeme. En ciudades como Manta, Portoviejo, Pedernales, entre otras, se realizaron actos para honrar a las 663 víctimas que dejó la tragedia del 16A. Pidiendo al Dios Todopoderoso para que reconforte el alma de esas madres, padres, familiares que perdieron a un ser querido. Al dolor de las pérdidas humanas se suma la indignación por las obras de reconstrucción inconclusas, hospitales sin terminar y familias que aún no reciben sus viviendas. Los fondos de reconstrucción en materia de fondos de solidaridad, chao, ya no existen. Se están haciendo a través del BEI. Por ahí alguien dijo que ya debían dejar financiada la obra, sí, pero ha hecho un desastre. Hemos empezado desde cero. El manejo económico que se dio a la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto sigue generando cuestionamientos. Vamos a pedir y a exigir que los 3.500 millones se sepa qué se hizo, qué pasó, dónde están, quién los tiene, porque alguien tiene que rendir cuentas de eso. Y es evidente también, algunos recursos de la reconstrucción desaparecieron, hay otros que no se han invertido, otros que hablan de despilfarro, tal vez de haber gastado donde no se tenía que haber gastado. En definitiva, hay una oscuridad total. 5 años han pasado desde que un sismo de 7.8 grados sacudió todo un país que ahora espera que las deudas pendientes con las zonas afectadas sean cumplidas. Las obligaciones que todavía no se cumplen definitivamente, pero que debe de ser un elemento esencial y primordial en las actividades del próximo gobierno. Hemos tenido muchísimos retrasos, nosotros como funcionarios hemos heredado, por supuesto. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Aún se recuerda con angustia el trágico terremoto del 16 de abril del 2016. Actualmente, los intentos por recuperarse de la tragedia continúan 5 años después. Eran las 18 horas con 58 minutos del sábado 16 de abril de 2016. Todos estaban desarrollando sus actividades cotidianas cuando de repente sus vidas cambiaron en cuestión de 48 segundos. Las enormes edificaciones que formaban parte de ciudades terminaron convertidas en escombros y bajo ese concreto, cientos de ciudadanos quedaron atrapados. Fue un terremoto de 7.8 en la escala de Richter que tuvo como epicentro la ciudad de Pedernales en la provincia de Manabí, dejando afectaciones también en Esmeraldas y Guayas. 673 personas murieron y según cifras del gobierno de ese entonces, los daños rondaron los 3.344 millones de dólares. Ya han pasado 5 años del que es considerado como el peor terremoto en Ecuador en los últimos 70 años. Media década desde que instituciones extranjeras llegaron a servir con su contingente. Y no solo eso, sino desde que todo el país se unió para enviar donaciones con frases de apoyo a los miles de damnificados. Ellos, todos los ecuatorianos, llegaron en 2.000 camiones, 2.000 vehículos, llegaron a ayudarnos. Lamentablemente, al sol de hoy, gran parte de la provincia de Manabí no ha podido recuperarse de la tragedia en su totalidad. Para Manabí lo que queremos es trabajo,
que se construyan los 3 hospitales, que se cumpla con la vacunación para reactivar el turismo y la producción, que se recuperen los aeropuertos. Así, entre ofertas y promesas, las poblaciones más afectadas por el terremoto llevan ya 5 años en un proceso de reactivación que avanza a paso lento, informó Celeste Dueñas. Más adelante, personal de salud que batalla en primera línea contra el COVID podría presentar cuadros depresivos que incluso pueden llevarles al suicidio. Al volver, les tenemos un informe. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Los guerreros de la salud que viven de cerca la batalla contra el COVID-19 podrían presentar cuadros depresivos que en muchas ocasiones podrían derivar al suicidio. Expertos sugieren que el apoyo psicológico es fundamental para el personal de primera línea. Un hecho que conmocionó al Ecuador, sin duda, es la muerte de la pareja de médicos quienes trabajaban en primera línea. La policía encargada del caso investiga sus muertes como un doble suicidio. Aunque aún no se determina con exactitud el hecho, expertos aseguran que el personal médico enfrenta una exorbitante presión física y mental en esta crisis sanitaria. Esta situación, el nivel de desgaste es mucho más alto en este personal porque evidentemente al estar en esa primera línea están mucho más en contacto con la realidad, digamos con la cruda realidad que implica el tema de lo que estamos viviendo con pandemia. La carga de horas de trabajo, sumado a las guardias extenuantes, el ver morir cada día pacientes, la saturación de atenciones médicas, así como estar privados de compartir con sus familias, son algunos de los retos que enfrenta el personal de salud. La posibilidad de no encontrar estrategias o mecanismos de afrontamiento funcionales, entonces esto les lleva a una desesperanza y una visión catastrófica de futuro en la que posiblemente no encuentren un cambio a corto plazo o lo que encuentren no sea factible por el momento. Para Jaime Terán, el estar alerta a ciertos comportamientos y brindar ayuda a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Dejar como todo en orden y muchas veces se evidencia una paz, como que están muy tranquilos, como que han tenido un cambio muy radical. Es decir, venían con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucha intensidad. Y de pronto dan un cambio a estar más relajados, más tranquilos. Es como que ya encontraron esta línea probable y están en espera de que llegue el momento para ejecutarlo. El médico Adrián Guerra escribía a través de su cuenta de Twitter la situación emocional en la que se encuentra. El caso del suicidio de los médicos es algo de lo que todos deberían estar hablando, si entienden que nunca nos prepararon para la cantidad de estrés que se vive hoy en día. De estos testimonios, cientos más que se suman a diario en esta nueva normalidad que parece no terminar. Como parte de la ayuda social, la Academia pone a disposición la Semana de la Psicología, que se realizará del 19 al 23 de abril, con talleres interactivos, charlas y foros gratuitos para acompañar a la ciudadanía en temas de salud mental y prevención, informó Caterine Aguirre. Recorremos el país. En Chimborazo, una mujer de 32 años de edad, quien estaba presumiblemente secuestrada, fue hallada sin vida al fondo de una quebrada. Se presume que estaba decapitada. Era el llanto desesperado de Nicolasa al enterarse que su hija fue encontrada sin vida, presumiblemente decapitada, al fondo de esta quebrada en el sector La Josefina, parroquia San Andrés, en el cantón Guano. Por favor, yo quiero que hagan justicia. Ellos se sienten muy valientes porque yo soy solo con mis hijos. La desconsolada madre contó que a su hija la secuestraron, aseverando esta hipótesis el comandante de policía. Un cadáver que correspondía a un sexo femenino, el mismo que nosotros estábamos relacionando a una investigación que teníamos de un presunto secuestro. Le secuestraron, le iban a llevar a mis 2 hijas, le vas a defender a mi hija de la que vaya a la vista. Mientras tanto, la fiscal guardó la reserva del caso y ordenó el traslado del cadáver hasta la ciudad de Ambato. Y al momento Fiscalía va a realizar, conjuntamente con todas las unidades especializadas, las respectivas investigaciones para esclarecer estos hechos.
Verónica M., de 32 años, deja a 2 hijos en la orfandad y lo peor del caso es que estaba embarazada de 5 meses. La primera tiene 17 años, el otro tiene 8 años, por favor, pero ¿por qué tenía que hacer esto? Se presume que la desafortunada tenía relaciones amorosas con un privado de la libertad. Aducen que su muerte fue por venganza. Es una venganza, señorita, por favor, para eso son autoridades, por favor. Sí, embarazo era de ese señor que está preso. La presunta víctima, que ya es ahora identificado como Verónica M., ha tenido una detención en el año 2018 por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. El secuestro habría sido el pasado lunes. La UNASA y DINASED trabajaban en este caso. Ahora resta detener a los implicados de este escabroso hecho de sangre. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Tras un operativo desarrollado en Mejía, la policía decomisó gran cantidad de medicina, cosméticos y cigarrillos que ingresaron de contrabando y que pretendían ser comercializados en el país. El cargamento tendría un costo de al menos $25.000. La policía realiza así las persecuciones para detener a quienes traen los artículos de contrabando. Iniciamos por la medicina. Tras un operativo en Mejía, decomisaron gran cantidad de esta. Cercano al año estamos por los 180.000 unidades de medicamentos. Todos estos sin un registro sanitario se internan desde el Perú, otros están llegando por puerto marítimo, otros por puerto aéreo y por la frontera norte del país. Solo en los últimos días fueron más de 8.000 medicinas decomisadas, muchas de estas relacionadas a tratar el COVID-19. Es productos para sedar a las personas cuando están en cuidados intensivos. Frente a la escasez que existe en el mercado, estos medicamentos son adquiridos a través del mercado negro, sostienen. Como tampoco existe bajo receta médica en las diferentes farmacias del país, lo que hace la gente es buscar en línea y el mercado negro está ofertando estos productos que obviamente son muchos de estos copias o malas copias que no tienen registro sanitario y que además se encuentran elevados los precios. Pero en este operativo no solamente se halló medicinas, sino también gran cantidad de otros artículos. Dimos con el decomiso de cerca de 100.000 unidades de cigarrillo, además de varios productos que también tienen una relación con la belleza femenina. Durante dicha operación, ejecutada por la Unidad de Delitos Aduaneros, se detuvo a un sospechoso y otras evidencias. Además de un arma de fuego, tenemos también vehículos que participaron en este procedimiento. Toda la carga estaba valorada en al menos $25.000, informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, transportistas interprovinciales anuncian paro de actividades para este lunes. Los detalles en breves minutos. Regresamos en el Comercio TV. Transportistas de unidades interprovinciales iniciaron un paro de actividades desde el lunes próximo. Su argumento sería la falta de rentabilidad en las operaciones que realizan, el costo del combustible, entre otros. Aunque han buscado acuerdos con el gobierno, hasta la fecha no han conseguido respuesta favorable a sus demandas. Es así que desde este 19 de abril las unidades de transporte interprovincial e intraprovincial no saldrán a brindar el servicio a la comunidad. Y en las condiciones que vivimos, no da la operación para poder pagar, poner el combustible en los términos que le estoy indicando, pagar a nuestro personal, que a quienes agradecemos porque realmente están trabajando, comprendiendo la situación en la cual se desenvuelve el transporte, no están cobrando. Hay días que inclusive no cobran porque no hay dinero. El costo del combustible es solo uno de los factores por los que dicen están trabajando a pérdida. De ahí deriva que al no conseguir los recursos económicos suficientes, incluso los compromisos financieros se les han venido encima. O sea, no solventamos con la producción para poder pagar los compromisos con las instituciones financieras. Inclusive los gastos operacionales no se pueden cubrir con lo que se está. No se puede cubrir. Hay días que son sumamente críticos que no queda ni para el combustible. Según refieren en las distintas conversaciones con las autoridades del ramo, no se ha llegado a nada. Nos digan cuál es la alternativa que nos plantean para poder solucionar el problema de la eliminación del subsidio al combustible. Hasta el día de hoy no nos plantean ninguna alternativa. No han hecho nada por ayudarnos con la banca. La banca está pidiendo pago todos los días. Argumentan que la suspensión del transporte estaba prevista para el pasado 6 de abril. Sin embargo, para no dejar sin movilidad a las personas durante elecciones, optaron por laborar.
Ahora esperan que antes de iniciar con la medida, las autoridades intenten brindar una solución a su problema, informó Javier Rosero. En Guayaquil, el presidente Lenín Moreno se refirió al caso Las Torres y lamentó que su exsecretario general haya sido detenido por presuntos actos de corrupción durante su gestión en Petroecuador. Por otro lado, afirmó que la transición avanza con la asesoría de las Naciones Unidas. Esta vez no hubo música, pero el júbilo presidencial estaba ahí, sobre todo porque al correísmo le faltaron 45 votos para pedir la cabeza de su ministro de Trabajo. Ponte de pie, Lázaro, por favor. Levántate y camina, Lázaro. Te felicito, mi querido Andrés, salgas indemne de una acusación tan terrible, tan malintencionada, tan perversa. Yo creo que era lo que se esperaba ante lo absurdo de las causales expuestas por la asambleísta interpelante. El desafío siempre fue no distraer la atención de lo importante para no caer en la lógica electoral, y eso es lo que hicimos. Tampoco quiso abstraerse de la coyuntura. Segundo contralor enjuiciado y un amigo que habría caído en el mismo saco. Nos ha provocado un gran dolor, principalmente a quienes que conocimos, a José Augusto, que siempre nos pareció una persona correcta. Lastimosamente, y no quiero acusar ni exculpar a nadie, lastimosamente podría no serlo. Eso confirma, dijo, que una de sus mayores satisfacciones en el ejercicio del poder, que ya se acaba. Respetamos a las instituciones, respetamos las autonomías de funciones, respetamos la independencia de funciones. Otro júbilo afirmó haber desmontado una instrumentalización de sus excoidearios. Es la libertad de expresión. Ahora no existe absolutamente ningún ciudadano en este país que no pueda mandar al carajo al presidente de la República. A pesar de la autoinmolación que eso significa, inclusive lo hemos tolerado. Que todas esas acciones facilitarán una transición ordenada con la asesoría de Naciones Unidas. Lo que queremos es que el nuevo gobierno no pierda tiempo, que pueda aplicar su plan de trabajo lo más rápidamente posible. Luego salieron todos del Parque Samanes, a 5 semanas de que termine el gobierno, informó Jorge Escobar. Las personas que por la pandemia no pudieron votar el pasado 11 de abril deberán presentar los resultados de la prueba y un certificado médico para no pagar la multa. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral entregará un certificado temporal para trámites a personas que sí fueron sancionadas. Como dice el viejo adagio popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso es lo que están haciendo al pie de la letra varios ciudadanos que por diferentes motivos no pudieron sufragar el pasado 11 de abril y se han acercado a las delegaciones electorales provinciales para iniciar el trámite de la respectiva multa económica. ¿No pudo sufragar usted? No pude. ¿Qué pasó? ¿Qué motivo? Tuve una inconveniencia familiar. Tuve que salir de aquí de la provincia y no pude estar aquí. ¿No se presentó? No me pude presentar. Por tema de trabajo y por tema de salud. Ajá. ¿Y ahora este documento lo necesita para qué? ¿Algún trámite? Para algún trámite necesario que necesitamos en el día a día por el tema de los bebés mismos. Pero se debe tomar en cuenta muchos factores que le excluyen del pago de $40 por no votar. Edmond Muñoz, director de la delegación de Pichincha, trae a colación varios ejemplos. Uno de estos es quienes estuvieron con COVID-19. Había una imposibilidad física para que ellos vayan a sufragar, entonces tenemos que exonerarles de la sanción como manda la ley. Seguramente a ellos les vio un médico, entonces la ley dice que tendrán que presentar un certificado de un médico, ya sea del Sistema Nacional Público o Privado de Salud, acompañado de la prueba que se realizaron y que salió positivo. Además, de acuerdo al artículo 292 del Código de la Democracia, quedan exentos quienes estuvieron fuera del país o llegaron ese día, mayores de 65 años de edad, personas con discapacidad, jóvenes entre 16 y 18 años, policías y militares. Las sanciones son acumulativas. Si no fui la primera vuelta a sufragar o no fui a integrar la Junta Receptora del Voto y no fui la segunda vuelta a sufragar o a integrar la Junta Receptora del Voto, tengo 2 multas. Las multas son acumulativas y se vienen acumulando desde el año 2014. Por el momento se está entregando un certificado provisional, cuya vigencia es de 90 días y no tiene costo.
Esto para quienes tienen la urgencia de realizar trámites. Nosotros estamos en línea con todas las instituciones públicas, con el SRI, con la Agencia Nacional de Tránsito, con el IES, con el BIES. Ningún ciudadano puede hacer ningún trámite mientras tenga la multa del Consejo Nacional Electoral. Desde julio esperan tener lista la base de datos del último proceso para el respectivo pago, informó Héctor Romero. Con esto nos despedimos, amigos, recordándoles que tenemos que respetar todas las medidas de bioseguridad por el aumento de casos de COVID-19 y estamos sin camas en las unidades de cuidados intensivos. Además, tome en cuenta la restricción vehicular a partir de las 20 horas, viernes, sábado y domingo. Con eso, mis mejores deseos en estos días de descanso. Un abrazo grande.